mientras damos comienzo a nuestras conferencias, y la primera es con el tema del impacto del servicio de excelencia al ciudadano para un país sostenible, dictada por el señor Francisco Párez Alicea. El señor Párez Alicea es el actual secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico y principal oficial de finanzas del Gobierno de Puerto Rico. Es el responsable de administrar y desarrollar la política contributiva a través de las interpretaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Además, es encargado de proponer cambios a leyes contributivas para una mejor administración tributaria y de velar por las finanzas públicas de la isla, incluyendo la preparación de los estados financieros del Gobierno de Puerto Rico. De igual manera, es encargado de proponer cambios a leyes contributivas para una mejor administración tributaria. Actualmente dirige las iniciativas de recaudos contributivos certificados en el Plan Fiscal para Puerto Rico, según requerido por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA. El señor Párez dirigió la integración de múltiples plataformas digitales a la aplicación Suri, digitalizando el sistema contributivo de la agencia. Este proyecto ha logrado la simplificación de las gestiones de los contribuyentes y ha fomentado el cumplimiento voluntario con las responsabilidades contributivas. La transformación tecnológica de la agencia permitió el desembolso en tiempo récord de los pagos de impacto económico federal y otras ayudas estatales en medio de la pandemia del COVID-19. En su etapa temprana laboral, fungió como gerente en el Departamento de Impuestos de la firma internacional Deloitte Tax. Fue seleccionado por esta firma para participar en su programa de Tax Efficacy, dirigido a profesionales con un alto rendimiento. El señor Párez posee una maestría en la ciencia de la tributación de la Universidad de Northeastern en Boston, Massachusetts, y posee un bachillerato en administración de empresas con una concentración en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde se graduó con honores. Actualmente es profesor ad honorem en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde ofrece un curso de contribuciones en la Escuela Graduada de Administración de Empresas. El señor Párez estará compartiendo el tema El impacto del servicio de excelencia al ciudadano para un país sostenible. Gracias, señor Párez, por sus palabras en esta conferencia. Adelante. Muy buenos días a todos. Realmente estoy bastante entusiasmado. Jamás pensé que me fueran a invitar a una actividad como esta, donde nos haga reflexionar como profesionales. Así que estoy bien agradecido del doctor Arrieta por la invitación y como de costumbre, la gran acogida que me da el municipio de Cagua y su señor alcalde a esta gran ciudad. Me tomé un cafecito antes de llegar acá, no me recuerdo el nombre, pero tremendo café, se quita de aquí como unos 5 minutos. Santo Cristo, ahora sí que voy a estar listo para poderles hablar a ustedes de la ética aplicada. Yo recuerdo cuando llegué al Departamento de Hacienda en el 2019 como secretario. No sé si se recuerdan este concepto acuñado llamado mafia institucional, la mafia institucional del Departamento de Hacienda. Ese fue el contexto con el que llegué al Departamento de Hacienda a ser promovido como secretario de Hacienda. Recuerdo que fue una situación bastante embarazosa, muy lamentable, y una controversia que en gran medida iba a acuñar cuáles iban a ser los principios rectores de nuestro tiempo en el Departamento de Hacienda. En aquel momento, siendo 2019 y con todos los acontecimientos que ocurrieron en ese verano, que de hecho mi designación mi confirmación fue 55 minutos
antes de la filtración de las primeras 11 páginas de ese famoso chat de Telegram. Así que definitivamente se podrán imaginar que no había una expectativa de estar mucho tiempo en el Departamento de Hacienda, dadas las circunstancias y el eventual derrocamiento de un gobierno. Sin embargo, no permitimos que eso se convirtiera en distracciones y nos impidiera a nosotros a implementar la zapata de lo que sería el Departamento de Hacienda que ustedes conocen hoy. Y es que sí, sin temor a equivocarme, creo que hay un antes y un después del Departamento de Hacienda, particularmente del 2019 hacia atrás, en comparación con el 2019 hacia adelante. Creo que mucho tiene que ver, número uno, con el principio de rectitud de intención. Todas las noches le pido a Dios dos cosas. Número uno, que me permita siempre tomar decisiones justas, que de igual manera pueda velar por el mejor interés público y que siempre a través de mis acciones gobierne la rectitud de intención. Y obviamente que me ayude a aportar un granito de arena a lograr un Puerto Rico mucho más equitativo. Y quiero abordar un poco sobre la rectitud de intención. Yo no creo que en Puerto Rico haya una expectativa de que los funcionarios debamos ser perfectos. Sin embargo, todas nuestras acciones sí creo que deben tener la expectativa de velar por lo que sea el mejor interés público, que muchas veces se alcanza a través de esa rectitud de intención. Y ciertamente se convierte en una adicción, y sé que es una palabra tal vez un poquito fea, pero sí, yo soy adicto al servicio público. Siento un gran entusiasmo de, en esta etapa tan temprana de mi vida, pues poder ayudar a lograr un mejor Puerto Rico. Uno para particularmente a mi sobrino, y uno también para que nuestra generación pues pueda demostrar que tenemos las aptitudes necesarias para seguir progresando en la vida, y también poder desarrollar una mejor isla de la que nosotros estamos asumiendo en estos momentos. Obviamente las cosas no se pueden implementar solas en la vida, y uno creerse que es el centro de todo y que todo gira alrededor de uno, pues creo que sería un grave error, particularmente cuando se tiene un plan tan ambicioso como el que tenía yo en el 2019, pensando que solo iba a durar mes y medio en el cargo, y esa era la realidad. Yo creo que, número uno se influye mucho por quién se rodea, y definitivamente lo que ha sido el reclutamiento del equipo de trabajo en el Departamento de Hacienda, que piensen al igual que yo, que el ser humano se santifica a través del trabajo, y es que yo creo que me gano el cielo a través de mis funciones cotidianas, pues definitivamente es un gran primer paso de uno poder hilvanar un equipo que tenga como visión lograr que el Departamento de Hacienda sea uno de calibre mundial a través de la rectitud de intención, porque al final del día estamos buscando nuestro ticket para el cielo a través de la santificación en nuestros oficios. Y es que la santificación se puede alcanzar a través de nuestras labores cotidianas, a través del estudio, que también es trabajo, y el trabajo definitivamente nos puede ayudar a lograr ese objetivo final. Yo estoy claro que tiene que haber una separación de iglesia y Estado, pero por otra parte creo firmemente que si implementáramos los principios cristianos a la hora de hacer gobernanza, tendríamos un gobierno ejemplar. Esa es la realidad. Velar por el otro, amar al prójimo como uno mismo. Son esos principios que al final del día nos ayudarían a nosotros a poder hilvanar un mejor gobierno, uno en que la gente confíe en sus instituciones gubernamentales, que confíen también en sus funcionarios. Otro principio que también, u otro mecanismo que para mí era muy importante, era achicar la distancia entre el secretario de Hacienda y la ciudadanía. Y recuerdo hablar con nuestra oficial de prensa cuando la reclutamos, y me pregunta: ¿qué tú quisieras lograr como secretario de Hacienda? ¿Cómo te quisieras proyectar? ¿Qué quisieras que las personas percibieran de ti? Pues número uno, autenticidad, porque pues
Uno está aquí para ser genuino, para ser auténtico. Pero si en ese proceso de la autenticidad las personas pudieran percibirme como su sobrino, aquellos que son mayores, o como su madre, o como su padre, o como su hermano, pues iba a simplificarme un poquito más el proceso de poder hacer que las personas confiaran en uno. Y es que ¿quién no se sentiría orgulloso de tener a su sobrino como secretario de Hacienda o tener a su hermano como secretario de Hacienda? ¿Quién no confiaría en su primo siendo secretario de Hacienda? Y ahí buscamos distintos mecanismos para achicar esa brecha que podía haber entre la ciudadanía y su funcionario. De ahí vino la famosa intervención a través de Twitter, la tan conocida, mis intervenciones en las redes sociales, donde si lo miran subo muy pocas fotos o muy poca promoción, pero hay un alto contenido de servicio a la gente, de preguntas que la gente me hacen directamente, y es que hacer sentir al puertorriqueño que está un mensaje de texto de distancia de su secretario de Hacienda, pues creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, particularmente en mi gestión del servicio público. Eso muestra, número uno, transparencia, autenticidad, rectitud de intención. No hay mucho que esconder, pero sobre todo refleja el gran sentido de vocación que sentimos en el Departamento de Hacienda. Ya habiendo acuñado cuál era nuestra visión, cómo queremos proyectarnos, habiendo reclutado un equipo de trabajo que creyera también que el ser humano se santifica y se perfecciona a través de sus oficios y de su vida cotidiana, faltaba crear el plan de trabajo. Ahí surge nuestro plan estratégico, y nuestro plan estratégico es simple. Número uno, ¿cuáles son nuestra misión? Pues recaudar, custodiar y contabilizar las transacciones financieras del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que eso es bastante básico. Se custodia a través de la caja del secretario, esa famosa cuenta operacional que actualmente tiene más de 7.800 millones de dólares. Se contabiliza y se refleja a la máxima a través de las publicaciones de estados financieros, que desde que llevo en el Departamento de Hacienda hemos ya emitido 5 estados financieros. Creo que nos convierte a nuestro equipo en el equipo que más estados financieros ha emitido en la historia del Departamento de Hacienda. Y sí, se recaudan los impuestos a través de nuestro sistema impositivo y de las loterías, que también es un mecanismo de recaudo del Estado. Sin embargo, creo que lo más importante es cómo vamos a lograr esos objetivos. Pues los vamos a lograr a través del mejoramiento continuo. No nos creemos perfectos, no somos perfectos. Y si alguien ha dado decenas de metidas de pata como funcionario, he sido yo. Sin embargo, a través del mejoramiento continuo se tiene que dar, número uno, al reclutar el mejor talento disponible. Un talento que, aunque sepa y tenga esa arrogancia profesional de pensar que puede alcanzar grandes cosas en su vida profesional, tenga esa humildad de espíritu de poder mejorar continuamente, de no tan solo ser inteligente, sino también ser humilde a la hora de reconocer que no nos lo sabemos todas y que hay mucho que mejorar en el proceso. Por otra parte, los humanos no podemos hacer las cosas por sí mismos, necesitamos distintas herramientas. La educación, mejorar la educación continua en nuestro Departamento de Hacienda, y también la tecnología. Y es que la administración pública es como una ecuación. A mí me gusta llevar todo como a números. La administración pública es una combinación de gente, de procesos y de tecnología. Esa es la administración pública en el siglo XXI. Así que aspirábamos a implementar la mejor tecnología disponible. En el sistema impositivo le llamamos SURI. Nosotros en el Departamento de Hacienda le llamamos GenTax. Ustedes, con toda probabilidad, muchos de ustedes han interactuado con esa plataforma llamada SURI. Y es que la transparencia tiene que venir de los dos lados, tanto de su gobierno con la gente como de la gente con su gobierno. Y creo, cuando SURI viene a mi mente,
pienso en el corazón, y es que se convirtió en el corazón de la transformación digital de la administración pública. Una plataforma implementada en 17 estados de la nación norteamericana, en 9 jurisdicciones foráneas. Y este sistema no solo agilizó la presentación de planillas y los pagos de nuestras contribuciones, sino que también permitió a los contribuyentes llevar a cabo estas transacciones desde la comodidad de su hogar. Y esta búsqueda del mejoramiento continuo nos ha llevado a unos resultados hoy. Cuando yo llegué en el Departamento de Hacienda como secretario auxiliar de Rentas Internas, se llevaban a cabo cerca de unas 25 millones de transacciones en nuestras colecturías, muchas de estos pagos de contribuciones. Ahora, con este proceso de digitalización, externalización de la venta de sellos y comprobantes en la banca, que la banca también pueda llevar a cabo el cobro de multas, planes de pago para estas personas que no puedan pagar las multas, hemos logrado reducir, y obviamente la implementación del sistema Suri, hemos logrado reducir de 25 millones de transacciones en las colecturías a 5 millones. Y miren, yo desde que llevo como secretario de Hacienda, aún no me llevo una notita negativa en el Primera Hora o en el Nuevo Día, que son rotativos, de los rotativos principales en la isla, para aquellos que nos escuchan fuera de Puerto Rico. No veo una nota negativa de alguien cogiendo una insolación en una fila fuera de las colecturías, como solía ocurrir antes de nosotros llegar al Departamento de Hacienda. Esta iniciativa no solo mejoró la experiencia de los contribuyentes, y aquí podríamos seguir dando cifras que creo que llaman mucho la atención. Les voy a ofrecer una. Por ejemplo, yo el año pasado, hablando de mejoramiento continuo, la planilla de contribución sobre ingresos, el proceso de erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos de individuos tomaba cerca de unos 22 minutos a los contribuyentes a través de Suri. Número que no es malo. Yo creo que cualquier secretario de Hacienda afirmaría con un resultado final que sean de 22 minutos el tiempo promedio de preparación de una planilla a través de Suri, esa declaración de impuestos para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico. Sin embargo, en este mejoramiento continuo y de tener un equipo de trabajo comprometido y que piensen que se ganan el cielo a través de sus acciones, para este año logramos reducir ese tiempo de 22 minutos a 15, porque no nos podemos conformar, porque de eso se trata la adicción por servirle a nuestra gente. Otra cosa, y es que esta iniciativa, como señalaba anteriormente, no solo mejoró la experiencia, sino que también redujo la posibilidad de error humano, a veces con intención, a veces sin intención, pero definitivamente al reducir el error humano aumenta la transparencia en sus procesos. Y yo creo que hay una correlación entre el recaudo y la transparencia. La transparencia de nosotros en informarle a la gente en qué se usan los fondos públicos. Hay más de 40 informes que emite el Departamento de Hacienda en lo que seguimos en esta travesía de poner nuestro estado financiero al día con los acreedores y con la gerencia del gobierno de Puerto Rico, pero también con nuestra gente, que sepan cuánto dinero se dedican a los distintos programas de gobierno, cuánto se va en la salud, cuánto se va en la educación, cuánto se va en la seguridad y cuánto se va en los sistemas de pensiones, por dar un ejemplo. Así que cuando va aumentando la confianza de la gente, yo creo que también va aumentando los recaudos. Y yo sé que detractores del Departamento de Hacienda han buscado decenas de explicaciones de por qué hemos aumentado los recaudos en más de 25% desde el 2016 para acá, a pesar de huracanes, pandemias, terremotos, del gobierno en algunas instancias. Tengo que decir que ha sido este proceso de simplificarle la vida a los contribuyentes. Uno mira nuestro informe de captación, reflejaba que la captación del impuesto de ventas y uso
rondaba en un 60%, y estoy redondeando para arriba porque era 58%, en el 2015, y tener un informe de captación que diga que en el 2021 la subimos a 77%, estamos casi compitiendo con el impuesto de valor añadido de Alemania, que es primer mundo. Y mucho de esto tiene que ver con los procesos de digitalización y de la confianza del público en la seguridad de sus datos, y también en que se va a hacer un mejor uso de esos fondos públicos. A través de la plataforma Suri, otra cosa que pudimos lograr es que los contribuyentes vean casi exactamente lo mismo que ve el gobierno de Puerto Rico sobre su perfil contributivo. Aquí pueden ver sus declaraciones, su historial contributivo, sus pagos, y pueden tener un total control de sus asuntos fiscales. ¿Quién diría que a través de una plataforma digital un contribuyente con deuda en el Departamento de Hacienda pudiese suscribir un plan de pago sin tener que visitar nuestras facilidades en el departamento? Sin embargo, la transformación no solo se puede limitar a sistemas. Nosotros buscamos optimizar todos los procesos internos de nuestro glorioso Departamento de Hacienda mediante la implementación de procesos mucho más transparentes y mucho más vanguardistas. Ahora vamos a una misión de digitalizar también la administración financiera del gobierno de Puerto Rico, este famoso proyecto de ERP, donde básicamente se dirigen más de 80 millones de dólares en la modernización de nuestro sistema financiero. O quiero decir digitalización, porque creo que el padre de la modernización de los sistemas financieros y de la administración tributaria en Puerto Rico tiene nombre y apellido, y se llama don Manuel Díaz Saldaña. Fue el padre de la modernización y yo creo que el abuelo de la digitalización allá en su oficio, asesorándome en el departamento. Vamos en ese proceso de 80 millones de inversión en un proyecto que promete digitalizar y hacer una reingeniería completa de los procesos financieros del gobierno de Puerto Rico, y que ustedes puedan tener mayor información de una manera más oportuna en nuestra agencia. Así que no nos conformamos, a pesar de que hemos ya digitalizado más de 500 procesos en el Departamento de Hacienda, que pueden visitar nuestras facilidades, se sorprenderían lo vacío que se encuentra en nuestro edificio, que yo creo que es una de las principales sorpresas que se llevan la generación de mi madre cuando visitan el Departamento de Hacienda. La poca circulación de personas, lo fácil que es poder estacionarse en el glorioso Intendente Ramírez. Bueno, hasta espacio nos da para poner vehículos de motor de tiempo en tiempo cuando los embargamos en el departamento. Porque hay veces que hay que dar los palitos de vez en cuando para recordarle a los contribuyentes incumplidores de qué se trata la equidad contributiva y cuáles son las repercusiones de no hacerlo así. Sin embargo, no podemos quedarnos exclusivamente con aquella ecuación básica de administración pública, de gente, procesos y tecnología. Hay que añadir cultura, la cultura de servir, pero la cultura también de ser rigurosos en el proceso. Y quiero añadir esa variable adicional en esta gestión de administración pública. Siempre pensamos en lo reprochable que es la corrupción, el desviarse de la aplicación de la ética aplicada, el implementar estos principios en tu trabajo, en tu entorno. Altamente reprochable desviarnos de eso, y a veces pensamos en la repercusión exclusivamente de la ciudadanía que no recibe los servicios por tomar decisiones desviadas o no aplicar la ética o ignorar la ética aplicada. Pero también quiero añadirle otro rostro al proceso cuando nos desviamos de estas decisiones.
el rostro de los familiares de las personas implicadas en estos esquemas que nada tienen que ver con el proceso, pero que tanto sufren las repercusiones de las acciones de estas personas. También meternos en el perfil de las personas que se desvían de la ética. ¿Cuál es la génesis de esa desviación en ese proceso? Ignorancia, que sabemos que eso no te exime de tomar decisiones acertadas, ni de enfrentar las repercusiones de tomar decisiones desacertadas. Pero ¿qué hubiese ocurrido si hubiésemos educado mejor a estas personas? ¿Qué hubiese ocurrido en un mundo de evitar estos eventos desafortunados si la alta gerencia del gobierno de Puerto Rico, en mi caso, el secretario de Hacienda en el departamento, implementa una cultura de rigor, de cumplimiento y de vocación a los más altos estándares, totalmente cuantificables, totalmente certificables? Porque de la boca para afuera es bien fácil decir: creo en la ética, creo en los principios, reprocho la corrupción, pero por otra parte permitir ser laxo en la toma de decisiones, ignorar la rigurosidad, subestimar lo importante que es la rectitud de intención. Pues ¿de qué vale decirlo? Y eso me ha puesto a pensar muchísimo en el proceso, en mi gestión pública. Si yo estaba haciendo suficiente en el Departamento de Hacienda por orarle en las noches a Jesucristo y a nuestro Dios, diciéndole que me permitiera velar por el mejor interés público a través de la rectitud de intención. Yo pienso que no era suficiente, que no es suficiente el velar por la ética aplicada en mi agencia, velar exclusivamente por mis acciones, sino que más bien eso sería un acto totalmente, o ha sido un acto totalmente egoísta de mi parte. ¿Cómo podemos asegurarnos que los empleados que se quedan en el Departamento de Hacienda puedan vivir en una cultura de cumplimiento, de rigor profesional, de rectitud de intención, sin importar qué secretario de Hacienda dirija las riendas de ese departamento? Y de ahí viene la certificación, o nuestra intención de certificación por la normativa ISO 370001, la gestión antisoborno. Es una certificación que me parece que menos de 100 instrumentalidades públicas o privadas tienen en el mundo. Esa certificación donde básicamente establece que dentro de esa instrumentalidad, ese organismo, en este caso lo que perseguimos nosotros en el Departamento de Hacienda, pues cuenta con un sistema de educación continua, un sistema de monitoreo, un sistema de conciencia en el Departamento de Hacienda, dentro y fuera, no tan solo con nuestros funcionarios, sino también con nuestros clientes, que esto incluye a los especialistas en planilla, los abogados, los suplidores del Departamento de Hacienda, los empleados fuera de nuestra misma agencia, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, todo ese entorno que rodea al Departamento de Hacienda. ¿Cómo podemos educarlos, crear conciencia también para que nos ayuden a tener una agencia mucho más rigurosa, y que la rectitud de intención que debe gobernar en nuestras acciones trascienda tiempo y espacio, y trascienda líderes de nuestra agencia, y trascienda este equipo gerencial del departamento? Eso, yo no les voy a mentir, yo fanfarroneo bastante. Soy ese tipo de secretario que es verdad, reconoce cuando da las metidas de pata, pero sabe cuando damos nuestros aciertos, y no soy muy tímido verbalizándolo. Y es que la gestión pública es esa pública. La transparencia no es tan solo para darle palo al gobierno, sino también para informar cuando hacemos cosas buenas en el entorno. Y de ahí viene la certificación, que no les voy a mentir, si va a haber algo con la que voy a fanfarronear en esta vida, va a ser cuando logremos esa certificación. Si hay algo que me va a hacer sentir orgulloso dentro de nuestro departamento,
es conseguir que nuestra área de política contributiva del Departamento de Hacienda, donde se manejan asuntos tan sensitivos como acuerdos finales, como endosos de decretos contributivos, las exenciones a entidades sin fines de lucro, las interpretaciones del Código de Rentas Internas, esté debidamente certificada, porque hemos creado una cultura que trascienda tiempo y espacio, capaz que evitemos o reduzcamos el riesgo de que personas entren en desviaciones de lo que debe ser la aplicación de la ética y el rigor. Ya para acabar, puedo ser un poquito rebelde y quiero hablarles un poco de lo que ha sido mi experiencia en el Departamento de Hacienda y toda la regulación que existe para los servidores públicos. Y esto suena un poco contraintuitivo. Yo pienso a veces que menos es más. Cuando se regula tanto el comportamiento del servidor público, de cómo debe descargar sus funciones profesionales, estableciendo unas fronteras casi en blanco y negro de hasta donde llega la gestión pública y donde comienza su vida personal, y donde ambas no pueden mezclarse entre otras, ¿cómo podemos pretender que el servidor le dé la vida al servicio público? Cuando hablas de dar la vida, das tu vida personal también. Yo no creo en un balance entre la vida de trabajo y la vida personal, porque me parece que es tratar ambas cosas como dos islas totalmente aisladas una de otra. Yo pienso, y pueden diferir de mí, que lo que debe haber es un work-life fit. En español, cómo entrelazas tu vida personal con tu vida profesional. Creo que de cara al futuro deberíamos hacer una reflexión de hasta dónde debe llegar esa regulación del servicio público, de todas estas prohibiciones que existen, muchas veces reaccionarias, por eventos aislados de uno o que otro funcionario, y se toman medidas a nivel legislativas o a nivel reglamentarias que impidan X o Y comportamiento sin tomar en consideración las repercusiones que puede tener en el desarrollo de nuestros servidores públicos del futuro. Voy a dar un ejemplo, y yo he tomado el riesgo y dispuesto a vivir con las repercusiones. ¿Cómo puedo pretender en el Departamento de Hacienda que nuestros empleados sean creativos si les impido que de una manera con apertura puedan utilizar el internet del Departamento de Hacienda y puedan navegar a través de la red? Y sí, que puedan pagar su hipoteca ahí. Si pagas tu hipoteca de ahí, capaz que tomas menos tiempo de almuerzo, capaz que el estrés de la fila del banco te afecta menos en tus funciones, capaz que aprendes más sobre mecanismos digitales, particularmente con muchos funcionarios del mismo Departamento de Hacienda que por la compensación que generan en muchas instancias no tienen un acceso adecuado al internet en sus hogares, cosa que vivimos con la pandemia. Las firmas de CPA o los socios de las firmas de CPA me decían: ¿cómo está ese trabajo remoto? Ya yo envié a mi staff a la casa, que trabajaran desde la casa, que se llevaran la laptop. Bueno, para empezar, tienes laptop, nosotros tenemos desktop. Número 2, tu empleado tiene un acceso al internet. Si tu salario con que comienza en la firma es 44 o 60 mil dólares, los míos comienzan en 1.600 pesos. ¿Cómo yo puedo pretender que un auditor del Departamento de Hacienda tenga acceso adecuado al internet? Entonces, no tan solo se le remunera adecuadamente, llegan al Departamento de Hacienda y te puedes recibir hasta una receta de $20,000 por acceder al internet para un asunto personal. ¿Realmente eso hace sentido? ¿Realmente se necesita el aparato del Estado para regular estos comportamientos que yo creo que al final del día armonizan y hacen de la persona una más integral? ¿Realmente le estamos dando el espacio al servidor público desprendido que quiera dar su vida al servicio de la gente? Y cuando tú decides dar tu vida, das la vida personal también.
Y sí, yo necesito una plancha en mi oficina. Y necesito tener artículos de aseo personal, pues si vivo en la oficina. Es la verdad. Entonces, ¿cómo puedes coexistir cuando tú decides darle tu vida, decirle a tu señora madre, a mi padrastro, a mi hermana, a mi pareja, voy a poner mi vida privada en paréntesis por un mejor Puerto Rico, y tener una regulación que te dice no, debe haber unas fronteras, y de aquí para acá tú eres hijo, padre, madre, y de aquí para acá tú eres servidor público? No, es que yo quiero ser servidor público las 24 horas, los 7 días a la semana, las 52 semanas, los 12 meses del año. Y ahí viene ese paradigma donde creo que debemos ser un poco más, o hacer una introspección un poco más profunda. Y cuando se pretende ser ambicioso y se requiere ser desprendido, pues debemos respetar eso y permitir que nuestros servidores públicos le den la vida al servicio público sin tener tanta reglamentación que de alguna manera u otra en el Puerto Rico de hoy, un Puerto Rico más integrado, más digital, con más acceso a información, más fiscalizado, por cierto, pues puedan hacerlo sin tener los miedos que a veces enfrento yo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y muchas bendiciones. Vamos a abrir ahora el micrófono a preguntas, pero yo quiero hacerle una pregunta al secretario y quiero ser la primera. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes y personas que están trabajando remoto por compañías extranjeras, sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, y es una nueva modalidad, y tienen que entonces, para recibir unos beneficios porque trabajan a tiempo completo, cómo eso va a enfocarse con el Departamento de Hacienda, que algunos han tenido problemas y por conocimiento, ¿verdad?, personal, sé que se han tenido que ir de la isla sin querer porque no ha habido acuerdo entre cómo procede el Departamento de Hacienda y pues la compañía extranjera. Bueno, yo creo que la controversia mayor que había es que dependiendo de la cantidad de horas y el rol que ese empleado remoto llevar a cabo en la isla pudiese obligar a la entidad o a su patrono a ser considerado como persona que hace negocios en Puerto Rico. Y cuando ya entras en esas consideraciones, pues básicamente ese patrono tiene unas obligaciones fiscales con el gobierno de Puerto Rico que en muchas instancias lo obligaba a radicar planillas. Ahora con el trabajo remoto, pues tú puedes tener empleados que tomen decisiones gerenciales importantes, que trabajen horas sustantivas en Puerto Rico, que básicamente hubiesen obligado al patrono a tener que radicar W2, las trimestrales, pagar en el Fondo del Seguro del Estado y otras consideraciones laborales. Eso se corrigió con la Ley 52. La Ley 52 no tan solo tocó el tema de la transición del arbitrio a las foráneas a una contribución sobre ingresos, sino que también creó este espacio donde estos empleados remotos pudiesen venir a la isla que casi de manera incidental, sin tener que obligar a su patrono a radicar distintas declaraciones en el Departamento de Hacienda o con otros organismos como el Departamento del Trabajo y el Fondo de Seguro del Estado, por mencionar algunos. Los requisitos ahí están en la ley, pero en esencia, si no haces negocio en Puerto Rico y radicas la W2 federal y en ella señalas que los ingresos son de fuentes de Puerto Rico, nosotros vamos a poder hacer el cobro de contribuciones. Estos pagos son acreditables en muchas instancias a nivel federal, cosa que entonces evita la doble tributación, y ya hemos visto a través de las consultas que han generado en el Departamento de Hacienda el interés de
muchos empleados, muchos de ellos puertorriqueños, que se fueron de la isla en el pasado reciente a regresar sin tener que obligar al patrono a tener que radicar ciertas declaraciones que para propósitos de ellos pues era impráctico y sí, a nivel fiscal innecesario, porque al final del día, si el empleado nos paga la contribución por los ingresos que está generando en Puerto Rico, como lo hace cualquier hijo de vecino, pues no debe haber controversias mayores. Gracias por su contestación. El micrófono está a su mano izquierda, ¿verdad? En el pasillo, para que no interfiera con el pasillo central. Y las cámaras, si alguien desea hacer alguna otra pregunta, bienvenido. Buenos días. Bajito, pero ¿qué estrategia está considerando el departamento para captar la tributación de la economía subterránea en estos momentos? ¿Qué ya hemos hecho? Nosotros básicamente generamos un régimen de autorregulación en el mismo sector privado a través de las informativas. Cuando llega el Departamento de Hacienda en el 2017, se radicaban cerca de 700,000 informativas. Cuando una persona recibe una informativa de un tercero, ya sea tu patrono, tu cliente, cuando te dedicas a servicios profesionales, pues básicamente aumenta la probabilidad de que esa persona radique su planilla de contribución sobre ingresos. Eso yo le llamo lo que es la automatización de velar por los que toman riesgos. Y voy a explicarme un poco, y esto es un poco profundo, y hay una parte psicológica en el recaudo de impuestos. La tostada contributiva, el recaudo de impuestos, tus clientes tú los puedes segregar en una pirámide, donde las zapatas son los contribuyentes cumplidores. Esos no importa qué van a cumplir, tienen unos valores y principios, y no importa lo que hagan, esas personas van a cumplir con sus responsabilidades contributivas. Hay una segunda canasta, y yo creo que ahí es donde se diferencia la visión de antes de yo llegar al Departamento de Hacienda con la de hoy. Hay una segunda canasta que le llaman en inglés, en la literatura contributiva, los risk takers, los tomadores de riesgos. Son personas con valores y principios, pero que los doblan de vez en cuando. El que me deduce los viajes a Disney World de su familia en su planilla de contribución sobre ingresos cuando se dedica a trabajar por cuenta propia. Esas personas te dicen, o los que te envían planillas sin pago consistentemente, esperando a que la agencia haga algún tipo de gestión. La literatura te dice que cuando tú tomas acciones y los haces sentir monitoreados, hay mayor prevalencia o mayor probabilidad de que esa persona se evangelice y se convierta en contribuyente cumplidor. La otra parte, la tercera canasta, o esa parte tope de la pirámide, son los evasores contributivos. Hay literaturas que la segregan en dos: los evasores que se dedican a actividades legítimas y los que están vinculados al crimen organizado. Para mi efecto, ambos son lo mismo. Yo lo estoy viendo en cuanto al cumplimiento del Código de Rentas Internas. Estos te dicen que necesita una acción interagencial intragobierno. Necesitas de ramas de gobierno, el Poder Judicial, que estoy velando el desempeño como ciudadano, viendo para crear conciencia de qué van a decidir los jueces cuando llegan estos casos de evasión contributiva. Porque sería bien lamentable que el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda se muevan y lleven a la persona a un procesamiento criminal y el juez determine en una manifestación, para mí lamentable, ninguna persona es convicta por deber. Válgame, tú sabes, está fuerte, porque yo no creo que esa es la expectativa de la ciudadanía cuando agarran un político robándose dinero. Y la evasión es corrupción también. Pues yo creo que hay un alto grado de desconocimiento, y como ciudadano estoy viendo el proceso para después manifestarme y ejercer mi derecho a la libre expresión, de lo lamentable que sería que se mueva todo el aparato del Estado para que después en el tribunal le pasen la manita al ciudadano. Para mí sería, o al evasor,
al evasor, porque el issue no es deber, el issue es mentir. Así las cosas, ya nosotros hemos establecido que a través de la tecnología se puede lograr mucho con los que toman riesgos. Si me preguntan a mí, en el 2016, en el 2015, se trataba como evasor a los que toman riesgos. Y eso es un grave error, porque eso es tratar el catarro con quimioterapia. Ustedes se recuerdan estos despliegues de embargo a una persona que radicaba su declaración y no emitía pago. ¿Qué reflexión hace esa persona en el futuro si a la hora de radicar una planilla, qué haría esa persona? ¿O brinca para evasor y no la genera, o se convierte en contribuyente cumplidor? Yo creo que hay mayor probabilidad que diga, si igual me van a tratar como un delincuente y un criminal, pues vamos a ser criminal de verdad. Por eso yo siempre dije, ese enfoque a mí me parece inapropiado, ese enfoque a mí me parece que no vela el mejor interés público, y ese enfoque es tratar el catarro con quimioterapia. Va a acabar con el catarro, de paso te lleva hasta el paciente enredado, punto. Pues ahora, a través de la tecnología, estamos tomando un poco de mayor control sobre la toma de riesgos y nos permite a nosotros liberar recursos humanos para esa última canastita. Y ahí es donde ustedes han visto el progreso de los casos de evasión contributiva. Sin temor a equivocarme, nosotros debemos tener los top 9 casos de 10 procesados criminalmente en la historia del Departamento de Hacienda. Creo que hay un casito bien chévere que se llevó a cabo, me parece, al comienzo de los 2000, de evasión contributiva, pero fuera de eso, los de nosotros por pela son más significativos, más emblemáticos, no tienen ni comparación. ¿Y cómo se ha dado eso? Pues cuando liberas recursos humanos en monitorear los que toman riesgo, porque ahora la tecnología lo hace, las informativas lo hacen, la autorregulación, el general de la planilla. Aquí hay más de 600,000 contribuyentes que el Departamento de Hacienda le prepara la planilla, le prepobla campos de su planilla de contribución sobre ingresos si se conectan en Suri. Por eso es que pudimos reducir de 22 a 15, si ya tenían la planilla virtualmente hecha en muchas instancias. Y con nuestros pocos recursos humanos, pues dar los palos de evasión contributiva que hemos estado dando, para mí la campaña más férrea que hemos tenido, casos que nos refieren la misma DEA, que además está decir, si tiene 4 patas, cola y ladra, es perro. Obvio, lo que pasa es que no podemos decir que es perro, pero pues, y en ese sentido, pues todavía queda mucho por recorrer, pero yo creo que se han dado pasos. También la conexión con el IRS, el compartir información con los organismos federales. Ustedes se sorprenderían cuántos funcionarios del Departamento de Hacienda están destacados en agencias de fiscalización a nivel federal. Eso incluye la DEA, el FBI. Usted nombre una, que ahí hay algún funcionario del Departamento de Hacienda destacado. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. La tecnología es muy buena, pero ¿han pensado o tienen alguna oficina para las personas que no tienen o no tienen acceso a la tecnología? Sí. La cuestión esta de Suri, que es nuevo. Sí, voy a enseñar un ejemplo. Okay. Déjenme aquí, y perdónenme por esto, aquí puede ser donde la gerencia de esta actividad decidan, fue un grave error traer al secretario de Hacienda. Pero pues, la autenticidad. Este soy yo con mis viejitos, en un centro de preparación de planillas. Voy a dar un ejemplo. Les puse música, les pregunté si sabían que era Instagram. Esos viejitos estaban contentísimos allí y esos son los que llegaron. Voy a hablar un poco de la digitalización y los sectores más vulnerables. Un viejito es un viejito, no es bruto, es viejito. Es una persona que ha vivido muchos años, es una persona inteligente y es una persona que no podemos subestimar. Y lo mismo pasa con las personas de escasos recursos. Son personas pues, vulnerables por la escasez de recursos, no por la escasez de inteligencia, no porque sean menos humanos, no porque piensen menos que otros, simplemente no tienen los recursos. Voy a dar una cifra. En el Departamento de Hacienda hay un programa de crédito contributivo que es el famoso crédito senior. Cuando yo llegué al departamento se radicaban 90,000 en papel y siempre el ay bendito, hay que hacerlo en papel porque estos viejitos no pueden usar la computadora.
Por la pandemia, pues nosotros aprovechamos y dijimos, vamos a hacerlo mandatoriamente digital. Obviamente acompañado de un compromiso genuino de nosotros de alcanzar la mayor cantidad de seniors, de nuestros ancianos, de nuestros viejitos, con mucho cariño, en su cuenta de banco, ellos lo saben, que es con mucho cariño, llegar a donde ellos y poder radicar en los casos que no tuviesen acceso. En el pasado, en papel, radicaban 90,000 y comenzaban a recibir los pagos 6, 7 meses después de la radicación de ese formulario. Se radicaba en julio hasta octubre y con fortuna comenzaban a haber pagos en febrero. Cuando lo digitalizamos a través de Suri y lo hicimos compulsorio, la radicación electrónica se disparó a 190,000 y reciben el pago en promedio 3 días después. Entonces ahí te deja saber la capacidad que tiene el ser humano de poder adaptarse, la capacidad que tienen los familiares de ese ser humano de saber que existe el programa y ayudarlo. Y en ese sentido, pues nosotros, número 1, hacemos el despliegue de gobierno. Como pueden ver, aquí hay viejitos que no podían solicitar la declaración porque no tienen acceso a computadora. Pues bien pueden pasar por el Departamento de Hacienda que se le prepare la declaración. Y entonces de tiempo en tiempo el secretario de Hacienda baja y te pone una canción de Raúl Alejandro y la bailamos juntitos en la sala de espera. Pero por otra parte tampoco podemos subestimar la capacidad que tienen los otros 180,000 de radicarla desde la comodidad de su hogar, utilizando su computadora propia. Muchos de los que me escriben en Twitter son personas de más de 55 años con toda facilidad, y que el Estado pues siga con sus programas, cada vez atendiendo menos gente, porque cada vez son menos los sectores que tienen acceso. Y por otra parte, decisiones de política pública a nivel federal y a nivel estatal que acercan o reducen la brecha que hay de la gente con acceso a tecnología. Y te garantizo, por dar un ejemplo, que hoy los empleados de Hacienda que no tenían acceso a internet en sus hogares cada vez es menor, porque eso es el progreso de la vida poco a poco, es la digitalización y el proceso de acceso a la tecnología para el perfeccionamiento de sus vidas. Así que eso ha sido la estrategia, y perdonen a la gerencia por la canción. Muchas gracias. Damos las gracias al secretario. Sé que quisieran hacerle más preguntas, pero ¿verdad? Tenemos el tiempo con una agenda. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.